invitado de hoy es un periodista gastronómico, cronista gastronómico y crítico de vinos, con más de 2 décadas contando sobre cocina y cultura. Es director regional de los 50 Best. Su trabajo combina narrativa, investigación y una mirada curiosa que conecta gastronomía, territorio e innovación. Quiero darle la bienvenida a Daniel Greve. ¿Cómo estás? Qué linda introducción, Andrés, gracias. Gracias, compadre. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién es Daniel Greve? Daniel Greve es un señor que tiene una copa en la mano, disfruta mucho de esto. Yo siempre digo, cuando estoy con gente y dicen, oye, abramos una copa de vino, digo, a lo que vinimos, ¿cierto? El vino para mí, de hecho, es fundamental en toda esta ecuación, y el vino es gastronomía. A veces, no sé si te has fijado, separan el vino de la gastronomía, y para mí es parte fundamental. No existe un menú que se precie de tal sin vino. Entonces, para mí, primero, soy un gran amante del vino. Soy periodista, soy cronista gastronómico, ejercí la crítica, que son cosas diferentes, ejercí la crítica durante 11 años en Revista ¿Qué pasa? Ya no lo hago más porque a la larga yo siento que para que exista crítica tiene que haber detrás también un medio que lo sustente. Y por eso después yo creo que vamos a hablar sobre los influencers, porque son cosas diferentes, ¿no? A ser influencer de redes sociales, a ejercer la opinión desde un medio, ¿cierto? Con un editor y con una estructura, digamos, más formal y seria. Pero ante todo soy periodista, soy curioso, soy amante del vino, amante de la gastronomía. Llevo en realidad, claro, 26 años casi ya escribiendo o comunicando acerca del vino y la gastronomía, los destilados también. Tengo 9 libros ya desde Emporio Creativo hechos por nosotros, y de ahí nacen muchos de destilados, del pisco y el gin chileno también. Y acá, bueno, disponible para ti lo que quieras saber sobre la trayectoria, lo que quieras. Yo creo que hay mucho que contar, porque de hecho la industria, tú te vas a fijar, una industria muy dinámica, una industria muy rica, y como decía el señor Liguera en algún minuto cuando lo entrevisté, cuando tenía yo un programa en el canal Gourmet de Argentina, me decía, es un camino solo de ida. Y tú te vas a dar cuenta que con todos los cocineros y comunicadores que has entrevistado, vas a ver que para ellos, sin excepción alguna, es un camino solo de ida. ¿Cuándo inicia tu vínculo con la gastronomía? Vínculo más personal es con mi mamá, con mi abuela materna, que es una gran cocinera además intuitiva, una cocinera que no seguía libros, pero tenía sus propias recetas, pero tampoco las seguía. Era muy curioso, que era una persona que cocinaba con las manos, con el paladar, y seguía su intuición, y yo era el ayudante de cocina, yo era el pinche de la oma. Entonces hubo siempre tradición gastronómica en mi casa de toda la vida. Yo siempre cuento esta historia. Yo vivía en un departamento que era bastante desproporcionado, los espacios comunes eran grandes, pero la cocina era inusualmente chica, era una cocina muy, muy, muy chica. O sea, podría ser casi que este espacio, era ridículamente chica. Por lo tanto, yo siempre digo, era una cocina diseñada para una persona y media. La oma y yo de niño, yo era la media. Entonces, cocinábamos, mi mamá cocinaba todos los días, todo el día. Por lo tanto, yo tuve siempre mucha sensibilidad con la cocina, y luego después haciendo la práctica para el canal, para el diario El Mercurio, verano de 1999, para que saquen las cuentas, está en una sección de portada del Cuerpo A del Mercurio, se llama Temas Especiales, ya no existe, y me asignaban notas semanales, temas semanales que yo tenía que aceptar, pero en una ocasión tuve una oportunidad de tomar una nota que quedó al aire y que nadie quería tomar, que era una nota gastronómica. Nadie quería, imagínate, hace 26 años. A ningún periodista de formación, digamos, le interesaba escribir sobre cocina, porque era un terreno medio desconocido. Entonces se produce un silencio en la pauta que supe aprovechar, levanto la mano, nunca había pedido un tema, fue incluso, te diría, considerado como un acto de insolencia. Y al final me dan el tema y escribo, y sale publicado en el portal Mercurio con mi nombre, como era habitual en la sección. Por lo tanto, eso después me abre el camino al mostrador. El mostrador ve eso y me dicen, oye, queremos eso mismo acá. Y sin haber egresado ni haberme titulado todavía, porque estaba todavía en tercer año de universidad. Yo trabajaba en la universidad para pagarme los estudios, pero además hacía estos pitutitos, había hecho la práctica y después seguí trabajando para el mostrador. Y entonces hacía 2 notas gastronómicas semanales con una visión distinta, porque obviamente como no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento para opinar, para adjetivizar una nota así, lo que hacía eran notas más de color, que se llaman, ¿no? Como notas quizás más literarias, ¿ya? Entonces eran muy descriptivas, agarraba el ambiente, hablaba un poco quizás, escribía algunas cosas de la carta y las comentaba, pero no ejercía opinión, pero no tenía las herramientas para hacerlo.
Pasan muchos años, estuve 2 años ahí, empecé después a trabajar ya en 2002 con Pato Tapia, en Planeta Vino, Vinos y Más. Al principio apoyé también la producción de Descorchados, que es la guía referencia del vino en Latinoamérica. Y Pato es como la gran referencia. Me tocó además aprender en esa época de lo grande, o sea, de Pato Tapia, de Héctor Vergara, trabajar con Mariana Martínez, de Codo a Codo. Entonces, tuve una formación muy rica después en vino. Y ahí después el resto ya, una vez que me independizo, Canal Gourmet, Canal 3CC, digamos, Kobe, Mosto, Terroir, distintos programas de televisión asociados a la cocina, a los vinos. Y monté Emporio Creativo, que es mi productora y editorial gastronómica, y empezamos a hacer los libros. Y bueno, eso ya, como te decía, ahí empieza el one way ticket, ¿no? El camino sin retorno, y es una industria a la que me encanta pertenecer. Soy vicepresidente del Círculo Crónico Gastronómico de Chile, y también director del World's 50 Best Restaurants, que en el fondo tiene su versión LATAM y la mundial. Estoy a cargo de los dos paneles, y eso espero podemos hablar en detalle. En base a lo que me contaste sobre los inicios de ti en la industria, ¿recuerdas cuál fue la primera crónica gastronómica que escribiste? La primera fue la que te comentaba, el Mercurio, que eran restaurantes étnicos. Y me acuerdo, es muy divertido porque esta historia igual la he contado, que yo vivía a donde está actualmente el W, en Isidro Goyenechea con Leguía. Yo vivía justo una calle más atrás, la siguiente, que se llama Glamis, una calle chiquitita. Y en Isidro Goyenechea, muy cerca de donde estaba ahora el tiramisú, por ejemplo, se puso un restaurante indio en esa época, 99. Y la inauguración ha sido bastante polémica porque no sé dónde consiguieron, de algún, me imagino, de algún, alguien sabrá decirlo quizás ahí, póngalo en los comentarios, se consiguieron un elefante de algún circo, un elefante vivo, estaba en Isidro Goyenechea, imagínate esa cuestión, como el escándalo que sería hoy en día. Y esa estaba en la inauguración, mis papás habían estado por algún motivo invitados a esa inauguración, entonces yo tenía muy fresco eso, de que este era un restaurante. La nota era sobre restaurantes étnicos, por lo tanto abrir con una nota de restaurante indio nuevo significaba como algo, despertaba la curiosidad obviamente del lector, entonces yo sabía que le iba a ir bien, y efectivamente le fue muy bien a esa nota. Y luego la primera del mostrador, probablemente una de las primeras, fue al Pincho of Pancho de Pancho Toro, que ahora tiene con su hermano Carlos el Nolita, Las Tarrias y Isidora también. Y fue una nota además que esas típicas llamadas que después recoge. Yo era muy chico, tenía 20 y tantos, y contesta mi mamá, vivía con mis papás, y contesta mi mamá, y tenía al otro lado el teléfono a Pancho Toro felicitándola por la nota que había sacado en el mostrador. Entonces son cosas como que te alimentan un poquitito el alma, ¿no? Como decir, pucha, lo estamos haciendo bien, y está generando un impacto positivo en la industria, en el restaurante, en la gente y todo lo que viene detrás, porque no solamente es para el chef o para el propietario, sino que también para todo el equipo que funciona en un restaurante, que son muchísimas personas y por lo tanto muchísimas familias. Entonces ahí es donde uno también tiene que ser cuidadoso cuando ejerce la crítica, que ejerce cierta cuota de poder, hasta dónde tu opinión genera, es una catapulta hacia el éxito, o genera un problema, y puede generar daño también. Entonces, yo era súper cuidadoso, y el tiempo que hice crítica también fui muy consciente de que siempre tenía que tener, cuando era duro, que lo fui, tenía que ser muy responsable con lo que opinaba y entender que ese dolor que genera a veces una mala crítica te da la chance de hacer un buen trabajo y de revertir eso, y de que sea como ese tirón de oreja positivo, ¿no? Es decir, ojo, que la opinión de uno nunca es la verdad absoluta ni nada. Es que el lector del otro lado también tiene que entender que es una opinión y es en base a una experiencia específica en un momento determinado. O sea, tú sacas una radiografía de un minuto, ¿ya? Y por eso yo también, cuando era sospechosamente bueno o sospechosamente malo, siempre hacía una segunda visita y a veces una tercera, y procuraba que la historia que pasaba en mi mesa también fuese tan importante como lo que pasaba en todas las otras mesas. Entonces tú, cuando vas a un restaurante con sentido crítico, tienes que ser consciente de lo que pasa en tu mesa, pero ser consciente de lo que pasa en la sala. ¿Qué está pasando en la mesa al frente? ¿Cómo los están atendiendo? ¿Cuánto están demorando? Yo hago esa radiografía y ya tengo digamos la sensibilidad para poder hacerlo, puedo prestarle atención a eso,
pero es fundamental, porque tu historia no es la que cuentas. O sea, lo que está pasando acá es una realidad y lo que está pasando en la mesa de las otras. Y de hecho hay que entender la crítica, cuando es crítica, como también como la ópera. O sea, te tocó un día malo, un día bueno, a veces el chef no está. No es un, como se dice en economía, el ceteris paribus, ¿no? Que está todo, es una constante. Es totalmente cambiante siempre. Y doy además el siguiente ejemplo, porque es un escenario cambiante frente a la posición de un ser humano, que es el crítico, que también es cambiante. Por ejemplo, me pasó a mí con el disco debut de Björk, ¿cierto? La primera vez que lo escuché me pareció raro, no me gustó. La segunda vez que lo escuché dije, mira, igual hay algo. La tercera vez que lo escuché dije, oye, es interesante en realidad. Y la cuarta dije, ¿sabes qué? Esta tipa es buena. Güey. Ya la quinta, sexta y séptima dije, esta es una obra maestra. ¿Ya? ¿Quién cambió? ¿El disco o mi percepción sobre el disco? El disco no cambió, es exactamente lo mismo. Cambió mi percepción sobre el disco. Porque no estoy en un concierto en vivo, estoy en un disco que es exactamente lo mismo. Entonces imagínate, si el ser humano es capaz de cambiar de opinión frente a algo que no cambia, imagínate cómo es el ejercicio de un cronista gastronómico o un crítico cuya percepción puede cambiar ante un espacio que cambia permanentemente. O sea, es una locura. Entonces, claramente, cuando tú lees alguna crítica gastronómica, tienes que ser capaz de entender de que es una radiografía de un minuto muy preciso y que está lejos de la verdad absoluta, y que de hecho es más, cuando te dicen, no, el periodismo tiene que ser objetivo, es lo más subjetivo del mundo, es muy subjetivo y es muy personal. Entonces, bajo ese prisma tú dices, oye, ¿qué? Voy a leer la nota entendiendo que es una referencia y que lo que está haciendo el periodista o el crítico o el cronista es reflejar ese minuto exacto y ese momento preciso que podrá ser diferente y lo más probable es que sea muy diferente a la siguiente, Se mantienen algunas cosas estándar. O sea, un Moragó siempre va a ser bueno, un Baco siempre va a ser bueno, un Laligot, por consiguiente, siempre va a ser bueno. Pero van a haber matices y esos matices cambian día a día. Quiero tomarme algo que me comentaste, algo de la visión no solo personal, sino de algo completo, como en la sala. Muchas veces en la sala hay personas no solamente nacionales, sino internacionales. Y al haber una visión internacional, quiero preguntarte, ¿qué lugar ocupa Chile, la gastronomía chilena, la industria gastronómica chilena en el panorama internacional? Es una buena pregunta porque yo te diría que hoy más que nunca, Chile está en el radar, ¿ya? Está en el mapa mundial. No solamente por el 50 Best, que es quizás la máxima ventana que tiene hoy día Chile hacia el mundo, ¿no? Y te lo voy a graficar con algo muy sencillo. Yo estaba en Italia, en Brúnico, hace un par de años. Muchos colegas, uno se encuentra con periodistas que hacen exactamente lo mismo que uno afuera, en el mundo. Y estuve conversando con Amélie, que es una francesa, que por consiguiente tiene un acceso infinito a todos los restaurantes, los mejores restaurantes del mundo, porque además vive en Europa, entonces Europa está todo cerca, es como que si Chile fuera Europa, y estás en La Serena y tienes los mejores restaurantes, y después te vas a Temuco, después te vas a Valdivia, y estás cambiándote de país constantemente. Y ella además se dedica a esto, tiene un blog que se llama The Foodalist, y está permanentemente viajando y conociendo cocineros y yendo a las mejores comidas. Y en ese evento en Brúnico, que estamos hablando de las montañas de Italia, una Italia alpina muy linda, pasa Rodolfo Guzmán, que está haciendo él había participado en unas charlas, y Rodolfo es probablemente nuestro, siempre digo, nuestro rompehielo, ¿no? El que va abriendo el camino, porque está en todos los lugares donde tiene que estar, y es nuestro gran representante. Y pasa Rodolfo y ella lo mira y me dice, Daniel, ¿te puedo confesar algo? Claro, dice, Moragó es mi restaurante favorito del mundo. Y te juro que me dijo eso. Para mí fue una emoción, porque es como que te tiren flores. Al final, todas las flores que le llegan a Rodolfo Guzmán y a Boragó, hay que ser agradecidos de eso porque es un homenaje a Chile al final. O sea, todos los premios que se gana Rodolfo y su equipo, Alejandra, su mujer, todos los que están detrás de este proyecto, al final es un reconocimiento a Chile. Y tengo que agradecer eso. Yo de repente veo en redes sociales que la gente dice, esto es para la élite, esto es para la ABC1, esto es para los que están en su burbuja. Eso es mentira. Porque si tú pones a Boragó en el contexto mundial, el ticket promedio es de los más baratos que tú vas a poder
vas a tener que pagar, y lo veo como una inversión. Y al final del día, si lo piensas, cualquier cosa que hagas en la vida, desde un auto, una casa, ropa, lo que sea, tú vas a saber dónde poner tus fichas. ¿Dónde inviertes? ¿A quién le pones más? Entonces, por ejemplo, a Boragó, que siendo un restaurante, sí, no es un restaurante barato, quizás es costoso para nuestra realidad, pero en el contexto mundial es muy barato. Y al final, si lo piensas un poco más, cuando te dicen esto es para la élite, eso también es falso, porque ¿cuánto vale comer en Boragó? Bajo los $300 por persona. ¿Es plata? Sí. ¿Cuánto sale estar en la primera fila de un concierto de Bad Bunny? El triple. ¿Es para la élite? ¿Bad Bunny le canta solo a los multimillonarios? Mentira. O sea, el que está en primera fila probablemente se endeudó, probablemente ocupó todos sus ahorros, pero no por eso lo vamos a tener que criticar. A lo mejor es su fantasía, es donde él quiere poner esa persona quiere poner sus fichas y está perfecto. Pero no es para la élite. O sea, créeme o sea, para uno será la música, para otro será una polera valenciaga que yo jamás pagaría esa plata por una polera, pagar lo que te sale Boragó, prefiero comer en Boragó. Y está todo bien. O sea, ahí cada uno sabe dónde pone, ¿cierto?, su plata. Y si se endeuda o no. Pero siendo realista, o sea, en el contexto mundial y lo que te entrega de vuelta, si realmente tú aprecias la cocina, va a ser una plata tremendamente bien invertida y va a poder pagarlo a alguien con esfuerzo o no, pero va a ser una muy buena inversión. Muchas veces hay cierta parte de la industria, esta parte más digital, que habla de Boragó, habla de los precios de Boragó. Y no son todos, pero sí hay alguna parte de la industria digital de gastronomía Sí, que no, habla. Por eso quiero preguntarte, ¿qué opinas de los influencers gastronómicos? Mira, lo primero es que, tomando un poco también el ejemplo de Boragó, todo lo que sea disruptivo va a ser incomprendido. O sea, la Torre Eiffel en su minuto, o sea, fue de las obras más criticadas de la época. Y era una de Efesio y todo el mundo criticaba la Torre Eiffel. Bueno, pregúntense ustedes, ¿cuál es el ícono? O sea, cuando tú hablas de París, ¿qué es lo primero que tú tienes en tu mente? ¿O qué es lo que la gente dibuja? ¿Cuál es la gran postal de París? Es la Torre Eiffel. Entonces, claro, en su minuto fue incomprendida. Tú cuando llegas a París y de repente, dependiendo de dónde la abordes, porque puedes ir por una callecita, realmente lo que pasó a mí la primera vez que la vi, que fue totalmente impactante, porque veníamos de una calle que estaba muy cerrada y de repente aparece esta obra que es monstruosa. Uno cree que es chica y es muy, muy grande. Tú dices, wow, es algo que te impacta. Entonces, claro, Rodolfo obviamente es un David Bowie de la cocina, es un adelantado. Entonces, obviamente, la cabeza de Rodolfo es una cabeza muy compleja. Entonces, Rodolfo es un daydreamer, ¿no? Un tipo que está soñando, que está inventando todo el tiempo. Entonces, por eso de repente lo miras y está como despistado. Le habla y está como en la luna, porque realmente es así. Va a ser un tipo incomprendido porque no hace el estándar, ¿cachai? Y eso es lo que lo hace genial y eso es lo que lo hace, digamos, separarse del resto. Porque no es que a lo mejor Rodolfo quizás haga la mejor pasta, o algo, pero es un tipo que es brillante y logró de alguna manera reinventar o redefinir o redescubrir un montón de cosas que no estaban sobre la mesa. Y nos mostró un Chile absolutamente nuevo, distinto. O sea, nadie hablaba qué sé yo, las frutillas de mar, nadie había hablado de una primavera. O sea, Rodolfo es el único restaurante, o sea, Boragó es un restaurante que tiene 5 estaciones, no 4. O sea, tiene verano, otoño, invierno, primavera y preprimavera. O sea, funciona a otro esquema. Entonces, obviamente, lo que va a pasar, lo que ha estado pasando, porque vivimos en una era de la suprainformación, hay exagerada información, hay demasiada, donde todos somos un medio, tú, yo, tú que estás ahí, todos somos un medio, porque tenemos acceso a eso, a las redes sociales. Va a llegar un influencer que es un número, tiene muchos seguidores y cosas, pero no le da algunos sí, pero no todos tienen la humildad de ir de a poco, que es lo que uno hacía cuando era niño, ¿no? A mí no se me hubiera imaginado opinar sobre un restaurante como Boragó a mis 23 años cuando llevaba 2, 3 notas gastronómicas escritas. O sea, me demoré años en ejercer la opinión. Entonces me da la sensación de que hoy en día, como todo es tan rápido, un chico que tiene, porque cree que tiene muchos seguidores y tiene una gran audiencia, que sí la tiene, eso le da bueno, el derecho lo tiene, obvio, todos tenemos derecho a opinión,
pero que le da las herramientas suficientes como para tener la sustancia necesaria como para dar opinión. Por lo tanto, Boragó, obviamente, ante ojos nuevos, va a ser totalmente incomprendido. Y, bueno, uno, desde el otro lado, que pasa con lo que hablamos con la crítica, tiene también el filtro necesario para decir, le creo o no le creo, lo sigo o no lo sigo. Está bien, todos podemos hacerlo, pero te diría que es el ejercicio, que es el tiempo, que es cuántas horas de vuelo finalmente te da lo que te va a ir dando caldo, sustancia y dando herramientas para tener una opinión con fundamento, con perspectiva. Quiero pasarme a tu rol como director regional de los 50 Best. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los desafíos que implica esto mismo? Bueno, lo primero es un rol bien técnico, que en el fondo es agarrar una planilla Excel así de fome, la primera parte, que es en el fondo establecer definir el panel de votación. ¿Quiénes votan para elegir a estos 50 mejores del mundo o los 50 mejores de Latinoamérica? Yo, en mi caso, como pocos de los chairs, pues somos muchos, se llama chairman, chair, ¿cachai? Que en el fondo es la posición que uno tiene, que es básicamente, traducido lo que tú dijiste, es un director regional. Entonces hay varios para Europa, hay uno para Oceanía, que es Australia, hay otro para Norteamérica. Latinoamérica está dividida en 4. Brasil es una cosa, México y Centroamérica otra. Sudamérica está dividida en 2, Sudamérica Norte, que es desde Perú hacia el norte, y Sudamérica Sur, que soy yo. Entonces primero tenemos que definir el panel. ¿Quiénes son los que votan? El panel básicamente se repite todos los años, a diferencia que hay un 25%, es un cuarto de semana que yo estoy obligado a renovarlo cada vez. Cada año se renueva ese 25% como mínimo. Este año hice una excepción, renueve un poquito más. Tuve casi cerca del 30% que puse gente nueva para evitar que la lista sea una lista viciosa, ¿no? Como que se repita, aunque se repiten muchos nombres, pero hay que decir que son muy buenos también. Entonces, pero en la medida que los grandes restaurantes alcanzan posiciones altas, el mundial desaparecen también del otro. Por ejemplo, Central, que logró ser número 1 hace varios años del mundo, ya no participan en la TAM, y lo mismo Maido también de Lima, logró ser número 1 del mundo, ahora en Italia se coronó, ya no participa en esta versión. Entonces va quedando el camino un poquito más despejado. Esa es una pega, la de elegir el panel en base a criterios, ¿no? O sea, yo elijo al mejor panel posible de gente que viaja mucho, pero además que entiende y además que tienes una especie de pie forzado, que es todo tu panel está dividido en 3 tercios. Un tercio de comunicadores de la gastronomía, que son periodistas, cronistas gastronómicos, críticos y a veces sommeliers que tienen bastante trayectoria. Después otro tercio de cocineros, que pueden ser tanto cocineros como dueños de restaurantes o ambas cosas. Y un tercer tercio de foodies, que le dicen que en el fondo son profesionales de otras áreas, pero que viajan bastante y que tienen conocimiento. Por ejemplo, un arquitecto, un doctor, un abogado, un empresario que no se dedica a esto, pero le encanta, y tú sabes, lo conoces y viaja mucho. Todas sus reuniones las hacen en grandes restaurantes y se va moviendo en este ambiente. Entonces, tienes además esa estructura, ya que está muy bien pensada, creo yo, y equilibrada, y además el panel completo tiene que tener un balance de género. O sea, la mitad de mi panel son hombres, la mitad del panel son mujeres. De manera que además tengamos un buen contrapeso, ¿cierto? Y podamos incluir, o sea, una lista súper inclusiva y una lista además muy bien equilibrada. Y luego hay una segunda patita que al final es un cargo quizá un poco más político, que al final te transformas de alguna manera en el embajador de la región, porque yo veo Chile, pero también veo Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Entonces, cada evento, en cualquier parte del mundo, la que sea gastronómico, al que yo pueda asistir, de alguna manera mi región está representada también. O sea, el hecho que tú vayas a un evento en Argentina, te dejan visto que Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia están representados en ese evento en mi figura, en el fondo, ¿te fijas? Entonces, es una forma de mantener también a todos estos países a los que tú representas dentro del 50 dentro del radar siempre. Y lo que intento es que haya mucha comunicación entre ellos, que cada evento, por ejemplo en Buenos Aires, digo, oye, por favor considera a alguien de Chile, considera a alguien de Bolivia,
tratas un poco de empujar esos nombres para que tengan más visibilidad. Esto igual ha sido cuestionado también. Dice, oye, no, pero los que tienen agencias, los que tienen más eventos, son los que más suben. Bueno, eso es natural también. No es que estén contra las reglas, pero es que también mucho de lo que tú haces como restaurante tiene que ver no solamente con el esfuerzo que haces en un plato o en la sala, tiene muchas veces también que ver con el esfuerzo que haces hacia afuera en comunicar lo que haces. Yo siempre doy el ejemplo del artista, el mejor pintor ultra hiperrealista, el más sorprendente del mundo. Si sus obras solamente están en su taller, no hay forma de que sea reconocido, no hay forma de que sepamos que es tan bueno, a no ser que lo ponga en la galería, en el museo, y que la gente lo pueda ver y que lo vea en redes sociales y que la gente sepa de él. Solo ahí hay reconocimiento, no hay forma de que te reconozca. O sea, el mejor cocinero tiene que mostrar lo que hace. Entonces, no solamente en su restaurante, porque eso implica que físicamente estás imposibilitado. La gente tiene que ir a tu restaurante y hay un impedimento físico. A lo mejor un restaurante tiene 40 cubiertos y ¿cómo traes a miles de personas a un restaurante de unos pocos cientos a veces en un mes que puedes llegar a tener en sala? Entonces, lo que se hace es tratar de que el restaurante salga y que el restaurante haga un evento que sea parte de algún evento gastronómico más grande, o de un cuatro manos, ¿cierto? Dos cocineros cocinando juntos, mostrando lo que hace cada uno a otra audiencia diferente en otro país, en otra ciudad. Entonces, uno que también desde esa posición intenta de empujar también eso y incentivarlo, de que los cocineros se muestren en el mundo y reciban la atención que merecen. Imaginemos que un restaurante X quiere entrar al mundo de los 50 Best. ¿Cómo funcionan los 50 Best? ¿Cómo puede ingresar a un restaurante? Me lo han preguntado mucho y en general la pregunta es la siguiente: ¿cómo postulo al 50 Best? Yo digo, no se postula. Lamentablemente, no hay una postulación. Lo único que tienes que hacer es, yo siempre digo, y esto es clave, entenderlo, es tienes que mostrar tu trabajo considerando la lista, en este caso, porque también puede ser un Michelin, puede ser los Chef Awards, hay un montón también de otros reconocimientos, pero en el caso de 50 Best, siempre digo, toma el 50 Best como, no como un objetivo, sino como una consecuencia. Es decir, si tú trabajas, te levantas todos los días en la mañana pensando en que tienes que entrar a la lista, vas a descuidar todo lo demás. Vas a descuidar el ingrediente, vas a descuidar la receta, vas a descuidar a tu equipo, vas a descuidar a tu cliente capaz, porque vas a estar enfocado en lo otro. En cambio, digo, si el 50 es una consecuencia, va a ser el resultado de cuidar a tu equipo, cuidar la materia prima, cuidar la receta, cuidar la sala. Es decir, hacer lo mejor posible cada día para que eso finalmente suceda, pero en el fondo va de la mano de lo que hablábamos recién, de visibilizar, de saber visibilizar lo que haces. O sea, en la medida que tú trabajas súper bien, tu ingrediente, tu receta, tu equipo, mantienes el equipo contento, la sala bien manejada, y además el mundo se entera de esto, estás dentro del mapa, estás en el radar, eso inevitablemente te va a llevar a un reconocimiento como el 50 Best y como otros tantos que existen. ¿Los 50 Best cambian la vida de los restaurantes? Definitivamente. Es un hecho. O sea, todo, a ver, yo siempre digo que todo suma. Me han preguntado muchas veces, incluso grandes enólogos me dicen, Daniel, ¿por qué Chile no califica para Michelin, por ejemplo? Que sería algo que funciona en paralelo al 50 Best. Yo digo, no es que no califique, es que definitivamente Michelin no se ha instalado en Chile. Pero todo eso contribuiría. O sea, un Michelin va a ayudar a que otro público entienda lo que está pasando en Chile y se enamore un poco de esto. Y 50 Best también, por supuesto. Entonces, pero 50 Best definitivamente te cambia la vida. O sea, es una plataforma conectada con muchísima gente. Es brutal. O sea, no se puede ni imaginar. Nosotros tenemos cada vez, como yo soy director para Latinoamérica y para el mundo, tengo 2 reuniones, son directorios realmente, al año. El último tuvimos en Italia y fue impresionante porque cada vez nos muestra los números. Son obviamente confidenciales, pero hay un slide donde aparecen todos los números de 50 Best, la cantidad de interacciones, de público al que llega, los montos que se recaudan. Y es muy impresionante. O sea, en algunos casos, que no puedo detallar, pero en algunos casos ya no está hablando ni siquiera de millones ni de cientos de millones, estás hablando de billones de interacciones. O sea, son otros números, ¿ya? Son otros números, por lo tanto,
eso inevitablemente después repercute positivamente, por supuesto, dentro del ejercicio diario en un restaurante, porque un restaurante, además, hablábamos, o sea, es una sala acotada, es un restaurante grande, a lo mejor tiene un sitting o tiene, qué sé yo, capacidad para, no sé, 150, 200 cubiertos, un restaurante grande. Entonces imagínate 200 personas diarias o por turno. O sea que podrían hacer, vamos a hablar de 400 o 500 diarias, que es una locura, frente a una audiencia potencial de cientos de miles de personas o a veces de millones de personas. Es muy reducido, entonces en el fondo pasa con los restaurantes incluso europeos, que habían restaurantes como el Seguir de Can Roca, como el Bulli, como Geranium, como Noma, que tenían listas de espera de un año y medio, que es una locura. Entonces llega un punto en que entras como en esta ruleta rusa, ¿no? O sea, me tocará casi que tienes que pedir permiso y por favor y rogarle para que te atiendan, pero es una cuestión que, bueno, es como dice una amiga, morir de éxito, ¿no? Cuando es tanto que es mejor morir de éxito que otra cosa, pero en el fondo sí, definitivamente cambia la vida en 360 grados, es una locura. Quiero cambiar un poco el tema e irme hacia la comunicación actual. ¿Qué tan importante es para un comunicador adaptarse a a los nuevos métodos de comunicación digital, en este caso las redes sociales? Es clave. Es clave. De hecho, hay una frase, no sé dónde viene, pero dice Blackwater, ¿ah? Sé como el agua. El agua es probablemente uno de los elementos que más adaptabilidad tiene. O sea, el agua entra por donde tiene que entrar y baja por donde tiene que bajar. Hay que ser como el agua, hay que adaptarse. No hay forma de que sigamos haciendo lo mismo por siempre cuando no estamos. O sea, yo no puedo hacer lo mismo hace 25 años si ya no estoy hace 25 años, estoy 25 años adelante, no atrás. Entonces, obviamente, uno tiene que ir abriéndose a las nuevas plataformas, a los nuevos esquemas. Ya sabemos que lo digital es algo que yo me resisto igual a dejar el papel, ¿no? Yo sigo imprimiendo, soy muy porfiado en eso, pero al mismo tiempo siento que existe, por lo menos dentro de algún público, hay un nicho ahí que siente esa nostalgia análoga que es la que siento yo. Y que a veces pasa que en este exceso digital también uno quiere volver a lo de atrás. Entonces, mira, la vida es muy cíclica. Entonces, por un lado, tenemos acceso ya ni siquiera solamente a los CD, eso ya, al MP3 y al Spotify y a todo lo que está en línea. Y eso es muy práctico. Pero también existe el vinilo. Y el vinilo ya volvió y lleva mucho tiempo entre los que somos nostálgicos. Y ahí tengo mi tornamesa, tengo mi vinilo. Y es otro ritual distinto. Y tiene también otra ocasión de consumo. Y eso es muy lindo. Y eso es parecido al papel. Entonces, las nuevas generaciones tienen que, creo yo, que ser capaces de combinar ambas cosas. Combinar, si lo llevamos al ejemplo de la música, a tener la practicidad de tener el MP3 en todas las plataformas posibles. Tú tienes música incluso hasta en tu muñeca, pero en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, en el auto. No vas a poner un vinilo. Pero eso no te obliga a renunciar a la nostalgia y al ritual lindo que es de poner un vinilo, de desenfundar, sacar el disco, bajar la aguja, y que tenga ese ruidito blanco propio del vinilo y que lo transforma en un momento especial. Porque el otro es más inmediato y es práctico. Pero pueden convivir. Y esa es la razón porque cuando tú compras un vinilo de los nuevos, tengo uno, por ejemplo, de Liam Gallagher ahí, ahora que volvió Oasis y todo, y uno de Björk también, traen además un link de descarga en alta resolución, o sea, en alta, no sé cómo se dice, como en alta calidad de MP3. Si tú compras el vinilo, pero también tienes acceso al lado práctico. O sea, están las dos. Yo creo que las generaciones nuevas tienen que apreciar que tienen la posibilidad, la preciosa posibilidad de combinar ambos mundos, que hoy en día es un lujo. Quiero irme hacia tu visión personal o tus proyectos personales. ¿Te gustaría tener un proyecto con algún chef? Y si en ese caso, ¿qué chef sería? Mira, ahora estoy a punto de empezar. Yo tuve un bar durante 3 años, terminó ahora en marzo, pero eso me abrió la posibilidad
de colaborar en otros bares en Santiago. Y estoy empezando, ahora lo puedo decir porque ya es más oficial, a colaborar con los bares La Virgen, replanteando un poco la carta, apoyando un poco en la conceptualización, en algunos cócteles para darle otra mirada, y en Oporto. Y dentro de Oporto, que es un lugar que ya tiene una muy buena barra y todo, pero vamos a hacer ahí yo voy a hacer un trabajo distinto que más de sala. Y ahí voy a ir de la mano de un chef que probablemente todos conocen, que es Giancarlo Mazzarelli, que fue y volvió, porque Giancarlo en su minuto tuvo su restaurante en Nueva Costanera, que era Puerto Fui, que en su minuto además fue el restaurante Revelación, fue él además premiado por nosotros mismos cuando lo hicimos en su minuto como círculo de cronistas gastronómicos, de premiarlo como el chef del año. Ha tenido muchos reconocimientos acá y afuera. Se fue un tiempo fuera de Chile, volvió, estuvo en Oporto, se fue y volvió ahora. Entonces eso me da la oportunidad ahora de estar desde el otro lado de la mesa, no solamente desde la comunicación gastronómica, sino como un poco desde la ejecución gastronómica, de la mano con Giancarlo. Y además con Alejandra Hurtado, que es la pastelera también de La Ermita y de Oporto, que es una tremenda pastelera. Entonces se arma una tríada bien bonita ahí. Yo voy a estar en la barra. Hay más gente ahí en la barra, obviamente, mi jefe de barra y todo, y yo vamos a trabajar codo a codo con él, pero además con Giancarlo y con Alejandra. Entonces hay una triangulación bien linda ahí que parte ahora luego, en un mes y medio, casi 2 meses más, pero muy pronto van a ver noticias, pues está bien entretenido. ¿Cuál es la ética actual de un comunicador gastronómico? Eso es una buena pregunta porque, o sea, a ver, para mí lo fundamental siempre es ir con la verdad, ¿ya? Y por eso es necesario volver a lo que hablamos al principio, que es que a veces las verdades duelen. Yo tengo muchos amigos en la industria y están muchos amigos míos del otro lado de la mesa, ¿ya? O sea, yo estoy en la posición, ya no hago crítica, pero en la posición de comunicar. Y cuando estás trabajando, estás trabajando. Entonces, la amistad no es que se pierda, pero ya estás en otro plano. Entonces, si tenía amigos, no quiero mencionar los nombres, pero varios que le decía, compadre, yo voy a ir a ver a tu restaurante, pero yo cruzo el umbral y estamos trabajando. Después yo cruzo de nuevo el umbral y nos damos un abrazo, pero es que ahí es otro terreno. Entonces, me pasó de repente a algunos que eran amigos míos, cuando hacía crítica incluso, darle un palo a un par de platos, me significó pequeños roces y peleas, pero es que llegó un punto que decía, compadre, la única forma que tengo de que lo que te estoy tratando de transmitir no entre por acá y salga por acá y sea solamente algo que se fue a un terreno baldío y que se perdió, es que lo podamos publicar. El minuto que lo publico, esa espinita, lo más probable, como duele y molesta, que el cocinero esté obligado a demostrar lo contrario. Y cuando está obligado a demostrar lo contrario, hacer el mayor esfuerzo para cambiar eso, y ahí es donde las cosas resultan, y ahí es donde la industria crece y se levanta, porque si hacemos todo por debajo, y el amiguito y la soga a la espalda, eso al final, esa condescendencia es mala, no te hace crecer. O sea, yo siempre voy a agradecer que yo estando, que me ha tocado estar del otro lado, con el bar, que lleguen amigos míos, muy amigos, me digan, ¿sabes qué? Pero la tabla no me gustó, man. Y digo, ¿por qué? Porque mira, primero en la carta dice que hay tal producto y acá no llegó. Toda la razón. ¿Y qué más? Mira, la aceituna no es la mejor. Tiene un sabor medio rancio. A ver, probémoslo. Toda la razón. Te lo agradezco porque uno no puede estar en 360 y 5 días preocupado de cada detalle y uno lo ve más o menos sobre el grueso. Y a veces necesitas que un tercero te diga, oye, ojo con esto. Ojo acá, que esto yo lo cambiaría. Puedes hacerlo o no, pero necesitas que la opinión que está en otro lado sea honesta, sea verdadera, que te digan la verdad, porque la palmadita y esa cuestión no sirve para nada. Eso lo único que hace es mantenerte chato, que te impida crecer, que te impida mejorar, que te impida incluso optimizar procesos. Hay gente que le puede decir, oye, no sé, lo hablábamos el otro día, estuve en Salta, por ejemplo, en el Baquiano, un lugar que me encanta. Pero, por ejemplo, tuvieron 2 errores, entre comillas, porque después lo hablamos con la Gaby, que eran ni siquiera de fondo, de forma.
¿ya? Mira, por ejemplo, tú tienes un cuenco, ¿vale? Un cuenco. Y tienes una especie de guiso, te invento, con una pieza de carne, ¿ya? Que hay que cortar. ¿Cómo es más fácil cortar la carne? ¿En un lugar plano o en ese cuenco? En un lugar plano, porque el cuenco lo que hace... Porque tú cuando cortas, tienes un tenedor y un cuchillo, cambias el ángulo. Entonces tú estás cortando en un plato y es muy fácil. Pero cuando estás en un cuenco tienes que hacer esto. Es muy incómodo, porque es una cuestión ya de anatomía natural. O sea, es más fácil cortar así que así, ¿no? Entonces, claro, primero venía un chanchito a cortar y hay que cortar. Y dije, chuta, está más, acá hay un error, claro. Y después en otro plato, al día siguiente, en otro contexto, tenían como un plato muy bajito con un caldo que era muy difícil de recoger, pues necesitaba lo contrario. Una, así, otra. Se lo comenté, me dijo, puta, sí, pa", me dijo. Ahí, bueno, Fer, que es el chef, me dijo, hizo un cambio de último minuto y pasó eso. Y en el otro, como había un evento, uno de los chefs que estaba invitado eligió ese cuenco, por lo tanto ya no habían tantos y tuvieron que servir en otro. Entonces, pero son errores, entre comillas, que mientras el otro esté consciente, funciona porque va a saber resolverlo o va a saber corregir. Y lo tiene clarísimo. Pero a veces es necesario que eso se publique de alguna manera, para que de verdad sea una necesidad de cambiarlo. ¿Cachai? Entonces a veces pasa que están estas inconsecuencias de forma, fondo, de contenedor, de contenido, eh, que hay que mostrarlas, ¿no? Y hay que decirlas. Entonces, por eso siempre ir con la verdad, ser honesto, sincero, aunque duela. O sea, la verdad es lo más importante. O sea, pues la única forma de hacer cambios es hacer cosas diferentes. Y lo que está mal, hacerlo bien. Y lo que está bien, hacerlo mejor. Lo hablábamos al principio, que estamos en un mundo de inmediatez, de todo rápido, de un constante cambio. Por eso quiero preguntarte, ¿qué desafíos a día de hoy tiene la industria comunicacional gastronómica, los medios gastronómicos, los periodistas gastronómicos? Uno de los principales desafíos es subirse a este carro, a este tren de alta velocidad, el 5G, ahí para adelante, porque eh, de otra forma, y lo que hablamos de ser agua, ¿no? Y en ese sentido, yo no consigo hoy en día un medio que sea, que tenga una sola, un solo soporte. Es decir, hoy en día los medios están obligados a ser multiplataformas. Estoy, por ejemplo, ahora tenemos reunión un rato más con el equipo de un programa de radio que estamos a punto de lanzar. Y el programa de radio desde un inicio se planteó, se llama Nos Bebemos, para que estén atentos a Rock and Pop. Desde un inicio se planteó como no solo aire, porque la radio es aire, ¿no? Vas en el auto, escuchas la radio, estás ahí con el equipo, prendes la radio. Pero eso hoy en día, lamentablemente, es insuficiente. Está la radio, pero también están las redes sociales de la radio, están mis redes sociales personales, todo eso va a ir junto y se va a subir después el material de manera audiovisual en YouTube y además va a estar en Spotify también disponible como si fuese un podcast. Entonces, ya no es solamente radio. La radio dejó de ser radio, la televisión dejó de ser televisión y si te fijas, o sea, todos los canales ya son muy robustos en el área digital también. Y no se consigue que sea lo uno o lo otro, es todo. Y no sé si es bueno o malo, pero es necesario. Creo que necesitas tener múltiples plataformas y por eso yo, como te decía, como soy un romántico y soy análogo y soy a la antigua y todavía tengo mi Moleskine y anoto a lápiz y papel y hago monos, hago dibujos y divago, ¿no?, en el papel, pero de alguna manera también tengo que llegar un minuto a mi computador también, no puedo negar eso. Aunque uno se resista un poquitito, pero tienes que volcarte también a eso y usar lo disponible al final. Y cada vez hay más cosas disponibles. Y de hecho, el programa de radio, por ejemplo, si vuelvo a eso, nos permite incluso sacar la radio de la radio, que es algo que me encanta. No vamos a estar en un set de radio con el logo atrás y el 94.1 y el micrófono, sino que vamos a estar transmitiendo, bueno, no va a ser en vivo, pero se va a grabar en un bar, en un restaurante, en una terraza, en un hotel. Vamos moviéndonos, digamos, por distintos escenarios para sacar la radio de la radio, de manera que la radio no solamente sea radio y tengamos todo esto. Y podamos inspirarnos también, e inspirar a otros, porque en el fondo también es muy distinto tener una conversación
entre nosotros dos sin esta cueva ahí, ¿no? Si estuviéramos en un set, quizás sentados con un vaso de agua, eh, quizás sería distinta la conversación. Creo que, o sea, bueno, ahí tenemos una almendrita, ¿cierto? Tenemos un vino. Pero imagínate esto, una conversación de tres, por ejemplo, son dos invitados y yo, en un restaurante con comida rica que puedas comentar, en un ambiente que puedas describir. O sea, es una sensación muy diferente para el invitado como para el auditor también. ¿Cómo ves la escena comunicacional en 10 años? ¿Qué tendencias crees que se van a ir incorporando en la industria? Uy, es tan difícil, me cuesta mucho anticipar eso, pero yo creo que definitivamente, a ver, no sé, soy relativamente escéptico eh, de descansar todo en la inteligencia artificial. Yo creo que todos ponen las fichas allá. Me puedo equivocar, así. Anoten la fecha, en 10 años más me tiran la oreja. Pero es que creo que la inteligencia artificial tiene más de artificial que de inteligente. Entonces, al final hay muchas cosas de esa tecnología que no logran aplicarse en esta industria. Es decir, yo no puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a armar una carta o un relato. Y probablemente tenga que corregirla varias veces, pero me da una base. Y yo sé que mucha gente lo usa. Perfecto. Pero ¿cómo reemplazas con inteligencia artificial todo lo demás? La ejecución de ese plato, la búsqueda que tienen cocineros como Rodolfo, otros restaurantes que diseñan algo que no existe, porque al final la inteligencia artificial se sustenta en lo que existe, pero la creatividad es precisamente generar cosas que no existen. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial va a ser creativa? Yo creo que no es creativa. Es quizá muy pragmática, es práctica, te ayuda un montón de cosas, pero lo que hace es un gran barrido de cosas que existen. Entonces la creatividad, en ese sentido, afortunadamente creo yo, que de momento no va a poder ser reemplazada por ninguna IA. Y yo creo que el futuro de lo que estamos haciendo ahora va a ser quizás una proyección mejorada de lo que ya estamos haciendo. Pero yo no me imagino un medio de comunicación que prescinda de un editor, de un director. Pues el director tiene que pensar. Yo he hecho las dos cosas a la vez. En las 3 revistas que he dirigido, he sido también el editor general de esas revistas. Partí con Kobe, que era Comer y Beber. Después seguí con UVA, que era la revista gastronómica de Jumbo, la hicimos durante 5 años, preciosa. Nos dimos muchos lujos haciendo esa revista, te lo va a pasar. Y después Jigger, que era la revista que tenía quizás un sustento más en la coctelería, pero veía todo lo demás. Y el trabajo que hace el editor, posiblemente, en términos estrictos, podría ser la inteligencia artificial. De corregir palabras mal escritas o alguna frase que está quizás con una rítmica que no es la apropiada, y eso es mover la coma para allá o para acá. Que es algo muy técnico, que es algo piramidal, que es algo que al final, claro, es la RAE puesta en un servidor, ¿ya? Pero el trabajo que hace el director va mucho más allá de eso. Tiene que ver una visión global, decir, oye, ojo que acá estamos dando una mirada que no es la mejor, es muy sesgada, acá falta un poquito más de contexto, acá falta... O sea, que también también lo hace el editor, pero el director lo hace desde arriba. Dice, oye, acá este número en especial... Imagínate, yo tuve una reunión de pauta donde tenía a todo mi equipo, incluso fotógrafo, que les dije, ya, siguiente número, no va a haber fotos. Se quedan todos así como, ¿cómo no van a haber fotos? No va a haber fotos. Entonces una de las fotógrafas, Moira, que es una exquisita, me dice, pero Daniel, ¿no va a ser solo texto? ¿Va a ser un libro? ¿Qué va a pasar? Y dije, no. Ahí tú puedes descansar, porque dije, vamos a hacer un libro, es una revista, una edición de la revista, que era la edición de verano, que va a ser 100% ilustrada. Eran revistas temáticas, ¿no? Y ese número que salió, que ahí está, así que lo podemos mostrar, se llama Lúdico. Entonces era un número dedicado era un juego, todo es un juego, es volver a ser niños. Entonces está todo ilustrado, no habían fotos en la revista. Entonces, hay cambios de paradigma, hay cambios de conceptos, eso nunca se ha hecho en una revista chilena. Que de repente alguien diga, oye, vamos a hacer un número en una revista donde no hay ninguna foto.
todo ilustrado, además con ilustradores jóvenes, ¿cierto? Reclutamos un montón de ilustradores muy estilos nada que ver uno con el otro, entonces uno era casi una manga japonesa, el otro era casi súper realista, el otro era más acuarela, el otro era más... Hicimos una buena selección y eran, no sé, 15 ilustradores distintos. La inteligencia artificial o las grandes tecnologías no están para eso, no están para decir, oye, rompamos lo establecido y es al revés, como que intenta ser súper condescendiente, y decir, te voy a ofrecer de todo lo que existe un poco lo mejor de cada cosa. Es un compilador, de momento, no sé qué va a pasar en 10 años más, pero de momento es un compilador, no es una estructura creativa que dice, oye, borremos todo lo demás, no pienses en lo que existe, vamos a inventar una tercera derivada. Eso no lo está haciendo. Y dudo que podamos insertar esa habilidad en una inteligencia artificial, porque sería como darle carácter. Y yo creo que hasta de momento la inteligencia artificial es probablemente una herramienta con menos carácter que existe, ¿no? Como te decía, más artificial que inteligente. Entonces, yo me imagino que los medios van a quizás intentar perfeccionar y pulir todo lo que ya existe en función de que sea, de que sea quizás a lo mejor bajar los costos, pero por otro lado también estamos en una situación bien perversa y peligrosa que toda la inversión de marketing se está yendo para afuera. O sea, los grandes, las grandes campañas están en Meta, están en Instagram, están en Facebook, están en X, pero no están en Chile, no están en los creadores de contenido. O sea, muy poco, se queda la torta que siempre es la misma, la torta que siempre es la misma, ahora está repartida de manera muy desigual y lo que queda para el creador o para el generador de contenido es muy poquito, casi todo se da campañas afuera y son al final quedan en los dueños de la pelota, que son, digamos, un Instagram o un X, ¿cierto? O un YouTube, ¿cierto? Que son los que mantienen la plataforma, se queda en la plataforma, se quedan en la estructura, en el esqueleto y no en el contenido. A día de hoy hay muchas personas que probablemente te admiran tu trabajo, lo que haces, lo que has hecho, lo que vas a hacer. Aspiran un poco a tu trayectoria. ¿Qué consejo le daría a estas nuevas generaciones? Mira, el consejo no lo va a dar yo, lo va a dar el Daniel Grede de hace 25 años. Y te voy a decir por qué. Tuve quizás la justa sensibilidad de entender algo muy tempranamente, que yo lo agradezco, y siempre cuando hablo con periodistas jóvenes como tú o como estudiantes de periodismo y gente joven, siempre les digo lo siguiente, les digo, mira, siempre ten en cuenta que a veces, no siempre, pero a veces, y a veces, más veces de lo que uno cree, la historia está en otra parte. La historia está en otra parte. A lo mejor tú tenías una pauta de preguntas y a lo mejor el contexto, a lo mejor hubiera pasado algo que quizás las preguntas no eran esas, eran otras. Me pasó una vez estudiando periodismo, en primer año de periodismo. Tenía que ir a la Feria del Libro. Entonces, a cubrir. Yo estaba en la unidad que por lo menos en esa época era muy de calle. Nos mandaban a la calle del primer día y eso yo siempre lo agradecí. Y la tarea que nos dan estudiantes de primer año, o sea, con muy pocas herramientas, era vayan a cubrir y traigan una nota de la Feria del Libro, de la estación Mapocho. Todos mis compañeros llegaron de vuelta con notas informativas. ¿Qué es la Feria del Libro? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos stands están? ¿Cuántos libros vendieron? Cifras, datos duros, ¿cierto? Textos piramidales, la clásica pirámide invertida, ¿cierto? Respondiendo a las preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y yo sabía que yo soy acuariano además, yo me voy siempre por otro lado, y dije, no, yo me resisto a esto, yo voy a... Y averigüé que en la misma feria había la presentación de Alejandro Jodorowsky, que iba a presentar un libro que estaba lanzando, y dije, voy a entrevistar a Jodorowsky. O sea, qué pata, weón. Voy a entrevistar a Jodorowsky. Y preparé mi pauta de 14 preguntas, fui hice una charla que fue excepcional, pero de nuevo, volvemos a la mesa. Yo estaba pendiente de las conversaciones que hay alrededor, de gente que decía, oye, te viste, no te acordás de no sé qué,
pum, y hablando, ese murmullo, ¿cierto?, que te va alimentando la nota. Entonces yo iba tomando nota, apunte, escuchando qué se decía de Jodorowsky entre líneas, ¿no?, en la audiencia. Lo que dijo Jodorowsky también era parte de esto. Y listo, termina y dice, bueno, el señor don Alejandro va a firmar libros, no existían las selfies, estoy hablando hace 25 años atrás, en la sala tanto. Se forma una fila, como quien ve a los Rolling Stones, así, ¡guau! Una fila gigante. Entonces, como muy naif, muy de niño chico, yo dejaba pasar gente, decía, no, vas a firmar, no, pasa, no, que yo lo veo más largo, no, pasa. Me transformé, sin saberlo, en el último de la fila. Pasan horas, ahora sido, no sé, 2 horas de fila. Y en un minuto queda un chico y yo. Y ese chico, en lugar de pedirle una firma, le pasa un papelito a Jodorowsky. Jodorowsky lo lee, lo llama para que se ponga en su costado. Y yo mirando a todo el papelito, para que le dice algo al oído, le hace una cruz en la frente y le da un beso en la frente. Y el chico se va y dije, no. Entonces, yo mirando esta cuestión, le decía como algo, don Alejandro, tengo el síndrome de no sé qué, necesito de sus versos para sanar. Yo sumo eso a la historia, ¿no? Entonces va, y tenía mis preguntas, pasan estas cosas, en las filas hay gente también hablando de otras cosas más, qué sé yo, que yo iba registrando. A lo que quiero llegar es que llegó un minuto en que Jodorowsky, no sé cómo, intuyó muy inteligentemente que yo iba a otra cosa. No sé cómo, pero Jodorowsky me mira, me dice, solo una. Como diciéndome, una pregunta. Cachaba que yo tenía, no sé si 14, las 14 que tenía, pero sabía que iba a otra cosa. Entonces ya, porque a lo que quiero llegar, con toda esta vuelta larga, es que mi propósito era entrevistar a Jodorowsky. Y al final, esa única pregunta, ni me acuerdo qué fue cualquier tontera, no daba lo mismo porque yo me fui, lo acompañé al taxi y él se fue. A ojos de un estudiante de periodismo que va empeñado en hacer 14 preguntas y hace solo una, es un fracaso total. Cuando Jodorowsky se va, se sube al taxi y dije, wow, tengo la mejor historia del mundo. Tenía todo lo demás, que era mucho más valioso. Entonces, obviamente, mi nota se trataba de todo lo demás que no era la entrevista. ¿Me entendí? Entonces, obviamente, en un minuto dije, la historia está en otra parte. No está en esas 14 preguntas, ahí no está la historia. La historia está en la fila, la historia está en la ovación, la historia está en el papelito, en el beso en la frente, en la cruz. Ahí está la historia, ¿entendí? Entonces, yo siempre lo que te quiero decir es a las nuevas generaciones que siempre tomen en cuenta eso, la historia a veces está en otra parte. No hay un fracaso después de ese intento de entrevista, al contrario, hay muchas más cosas. Y de hecho la nota partía con el enunciado, decía Alejandro Jodorowsky Pulansky es un rockstar. Como diciendo, esto es un statement, y de ahí en adelante, ¿por qué? Todo lo demás. O sea, ahí está la esencia a veces. Daniel Greve, Daniel, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A tu próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.